Yo creo que lo primero que hay que llamar la atención es sobre la masividad de un congreso como este, en que participan académicos de varias partes del mundo, de América Latina y por supuesto mexicanos, que participan estudiantes y participan gente que participa en los movimientos sociales, lo que se llama normalmente activistas en los movimientos sociales. Y esto no es normal, no es corriente. Los movimientos sociales son una forma particular de organización de la acción colectiva que busca no solo resolver problemas inmediatos, puntuales, como puede ser una movilización, una protesta callejera, todas muy legítimas, sino que también busca transformar la sociedad. Y lo que hemos visto es que en general en la historia estas transformaciones vienen ya sea a veces del poder organizado que es el Estado, otras veces de la política misma y fundamentalmente de los partidos políticos, y otras veces de la sociedad misma, organizada, movilizada, con un cierto nivel de organización, pero también con estabilidad en el tiempo y con componentes de espontaneidad que combinan a la vez el malestar, el rechazo a algo, pero también el proyecto, la visión de una nueva sociedad que a veces se plantea en términos más ideológicos, más utópicos, a veces en términos, digamos, más concretos, superar este problema general de la sociedad, por ejemplo, pasar de una dictadura a una democracia, pero que las ciencias sociales, en especial la sociología, ha tenido desde bastante tiempo una tradición de preocupación de este tipo de acción social. Y en ese sentido, yo diría que desde el movimiento de Chiapas en el 94, en América Latina ha surgido en diversas partes formas de movilizaciones, movimientos sociales que quieren dar cuenta de la crisis entre Estado y sociedad producto de las reformas neoliberales, producto de los procesos de globalización, producto de los procesos de individualización en el mundo, de precarización de la vida y también de experiencia de tipo identitaria, de necesidad de presencia de distintos actores, que la política post-transiciones democráticas había ido dejando de considerar. Se empieza a producir una cierta ruptura entre política institucional y movimientos y sociedad, y entonces surgen estas movilizaciones que van a dar origen a veces a nuevos partidos, a veces van a recomponer la visión, la ideología de los partidos, otras veces van a través de elecciones representadas por partidos, van a tomar el gobierno, que es el caso, por ejemplo, que se llamó los giros a la izquierda, los gobiernos de izquierda en América Latina. Y entonces, todo eso provoca una reflexión necesaria y necesita una reflexión necesaria desde las ciencias sociales, que de alguna manera post-transición, post-democratizaciones, y con estos fenómenos que hemos señalado, se había quedado preguntando por cuáles son los nuevos actores de la sociedad, llamamos, del siglo XXI, en la sociedad que se va a construir. Entonces se acumula a lo largo de todo este tiempo, por un lado, experiencias de movilizaciones y de movimientos sociales, por otro lado, investigaciones, estudios, reflexiones del mundo académico, del mundo de las ciencias sociales, que a su vez producen trabajos que son a veces conjuntos entre movimiento social y mundo académico. Y este congreso es el reflejo de eso. Se trata de el estado de cuenta, creo que ustedes llaman corte de caja, de lo que es o lo que ha sido en estos
últimos 20 años los movimientos sociales en América Latina, desde una perspectiva que va más allá de América Latina y que trata de mostrar su relación con los movimientos y movilizaciones sociales en Europa, en Estados Unidos, en Asia, en la primavera árabe, y a su vez con una reflexión particular, porque es obvio que sea así, de la situación mexicana. Y donde entonces la gran cuestión es hasta qué punto los movimientos sociales pueden ser considerados como el único sujeto del futuro de la historia, o hay que volver a pensar las relaciones entre movimientos sociales y política. Y eso yo creo que es clave, porque en la medida en que la política gira en torno a sí misma y se refiera solo a sus actores, a sus instituciones, a sus programas, a sus momentos electorales, lo que vamos a tener es una política que gira en el vacío, y en ese vacío juega un papel muy importante la corrupción. Por otro lado, si pensamos que las transformaciones de la sociedad se las va a producir solo la sociedad civil, expresada en estos movimientos sociales que serían como los garantes de la pureza, de aquello que no está contaminado, eso no tiene una salida de resolución de problemas, sino que tiende o puede llegar a tender a que el movimiento social, los movimientos empiecen a girar en torno a sí mismos. Entonces, frente al narcisismo de la clase política o a la alienación de la clase política, lo que podemos tener es el narcisismo del ciudadanismo o de los movimientos sociales. De modo que hay que repensar la relación entre una política y una sociedad que no se quieren reconocer el uno al otro, y que no se trata solo de volver a las viejas formas, a las formas que son importantes, que son legítimas y que son insustituibles de representación, sino que hay otras maneras que hay que concebir la relación entre la política institucional y los movimientos sociales. Y yo creo que en este Congreso se da un paso muy importante de conocimiento, reconocimientos, contactos, intercambios de estudios, de experiencias, como digo, de América Latina, del mundo y de México, para dejar planteados nuevos grandes horizontes de investigación, y al mismo tiempo hacerle las preguntas que hay que hacerle a la política y las preguntas que hay que hacerle a los actores sociales, en la medida que nosotros, académicos, científicos, sociales, somos parte de la política. No hay en América Latina una reflexión de las ciencias sociales que no esté vinculada a la política, pero tampoco hay una reflexión en América Latina en la historia, no la ha habido nunca, que no esté vinculada a las transformaciones de la sociedad, a las organizaciones y a los actores sociales. Hay que evitar la visión maniquea que ve que un movimiento social es, como decía, es la expresión de la pureza de la sociedad, no contaminado, que necesita para sus planteamientos, para realizar sus propuestas, sus proyectos, necesita al actor político. Este actor político toma los elementos de la propuesta que viene en los movimientos sociales, a través de ellos llega al gobierno, y después lo que hace es manipular, burocratizar, cooptar, son las palabras que se usan, al movimiento social. O sea, por un lado están los malos, que son los políticos, por otro lado están los buenos y los puros, que son los movimientos sociales. Yo creo que eso es falso. Yo creo que se trata de lógicas, y fue lo que de alguna manera planteé ayer, de lógicas irreductibles. Es decir, nunca un movimiento social podrá reemplazar a la política, ni podrá ser el solo actor de la política. Desde ese momento deja de ser movimiento social. Y nunca la política podrá ser representativa absolutamente del conjunto de la sociedad,
sino que, como han demostrado hoy día muchos autores, la experiencia democrática se vive en las instituciones, se vive en la política, pero también se vive en la vida cotidiana, se vive en la escuela y se vive en las calles, y se vive en las movilizaciones. Y esas no son institucionales, son extrainstitucionales, tampoco son anti-institucionales. Entonces, la vida de la sociedad, la gran tarea es cómo se manejan ambas lógicas sin que una aplaste a la otra. Es absolutamente normal que el mundo político lo que quiera para realizar las políticas de gobierno, por ejemplo, o para realizar políticas de oposición, manipule a los movimientos sociales, busque manipularlos. Y es absolutamente normal que el movimiento social tienda a rechazar la política, la califique de corrupta, la califique como que no los comprende y que es nada más que al servicio de sí misma o de los intereses de los grandes poderes. Entonces, yo creo que la tarea del sociólogo, del académico, científico social, que esté de alguna manera no por hacer una ciencia abstracta, separada de los grandes dramas de la sociedad, la tarea es mostrarle a uno y a otro sus mutuas necesidades y sus mutuos defectos. En ese sentido, no creo que los sociólogos o los científicos sociales sean los apóstoles de los movimientos sociales. Los movimientos sociales son apóstoles por sí mismos, ni tampoco son los detractores o los apóstoles, los asesores y consultores de la política solamente. Está bien, pueden hacer asesoría a los movimientos sociales, asesoría a la política, pero no pueden identificarse con uno versus el otro. Lo que tienen que hacer es mostrar el campo de juego en que ambos tienen que encontrarse y nunca se podrán, por decirlo así, absorber el uno al otro. En el momento que uno absorbe al otro, dejamos de tener sociedad y tenemos o el mundo de la selva o los grandes poderes expresados a través de la política dominando a la